la G12, y su lado negro. F. F. Bruce, uno de los escolares bíblicos más destacados del pasado siglo, enseñaba que más del 47% del Nuevo Testamento es apologético en su naturaleza, refutando y contendiendo contra los errores del legalismo, las falsas doctrinas, el volver atrás, el pecado y requerimientos no bíblicos para la salvación y progreso en la vida cristiana. La palabra nos exhorta a examinarlo todo, y retener lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5. Verso 21. Nos exhorta a ser inquisitivos. Hay una gran diferencia entre el ser creyente y el ser crédulo. El creyente todo lo cuestiona, lo coteja, lo analiza. El crédulo a todo le dice, amén. Seamos como los hermanos de la iglesia en Berea, que cuando Pablo y Silas fueron hasta ellos, y comenzaron a enseñar, estos hermanos recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17. Antes de entrar propiamente en la discusión del gobierno de los 12. Vale la pena mencionar el hecho de que en la Biblia hay muchas áreas, de lo que se conoce como teología periferal, en donde se permiten saludables diferencias entre opiniones, interpretación, y la mención de asuntos culturales y de opinión personal. No obstante, hay otras áreas, de lo que se conoce como teología central, en donde la Biblia no tolera diferencias de opinión. Como refiere en Gálatas 1, 6 al 9, con la predicación de otro evangelio. Áreas en donde se toca la naturaleza de Dios, la persona y la obra de Jesucristo. Son áreas centrales de la escritura. Debido a su importancia no pueden ser tratadas con la misma mente abierta, con que se tratan asuntos que caen en la teología periferal. Y aún en esta última, donde se permiten diferencias de opinión, aún así, hay unos límites. Por ejemplo, una de esas áreas es la de la escatología. Usted puede ser un buen cristiano y tener ideas de cuándo es el rapto de la iglesia, si es antes, a mediados o después de la tribulación. Pero, aún en este tipo de discusión, hay límites. Usted no puede concluir que Cristo ya vino, o que el retorno va a ser uno espiritual o dentro de la iglesia, porque llegar a extremos como esos, podría implicar en caer en falsa doctrina. Un precedente antiguo de irrumpimiento de falsa doctrina en la iglesia. Examinemos brevemente un caso en la iglesia antigua, similar del que vamos a tratar hoy con la G12. En palabras del apóstol Pablo, este dice: estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Gálatas 1, 6, 7. En Turquía, en Asia Menor, haciendo un estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis, podemos ver que Gálatas estaba ubicada muy cerca de los dos mares, el mar Egeo y el mar Negro, lo cual la convertía en la ciudad de gran importancia al converger tres culturas: la de los asiáticos, la de los griegos y la de Siberia. Lo cual también traía como resultado que en este lugar hubiera una mezcla de filosofías religiosas muy grande. En esta ciudad, Pablo fundó una iglesia. El grueso de esta iglesia estuvo constituido por miembros pudientes de la comunidad judía y gentiles intelectuales. Estos habían aceptado que Jesús era el Mesías, al recibir el Evangelio de la Gracia, pero unos años después, Pablo les escribe una carta reclamándoles fuertemente sus desviaciones de la sana doctrina. ¿Qué había pasado? El apóstol Pablo comienza con la expresión: estoy maravillado. Él está sorprendido de que los gálatas hayan dejado con facilidad la sana doctrina para seguir una nueva visión que pregonaba un evangelio renovado. Es muy importante aclarar que Pablo no está diciendo que ellos han recibido otro evangelio, sino que han añadido al evangelio ya predicado y enseñado por él mismo en esa iglesia. Por eso la expresión, no es que hay otro, sino que quieren alterar el evangelio. Los falsos apóstoles que se habían infiltrado en la iglesia de Gálatas venían hablando de una nueva revelación, haciéndoles creer que Dios la había tenido oculta, pero que ahora Dios la estaba revelando. Esta innovación traería mayor impacto en el crecimiento de la iglesia.
Lo que sonaba muy interesante para la iglesia de Gálatas, ya que ahora Dios miraba a la iglesia con un privilegio especial, y traía para ellos una gran clave del Evangelio, que se le había ocultado al resto de las iglesias del Señor. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. Era inaudito para Pablo pensar que esta iglesia con hombres bien preparados y de amplio conocimiento, ahora estuvieran coqueteando con semejantes aberraciones. Estos grandes líderes de la iglesia estaban actuando como niños ingenuos. Pero la declaración de Pablo es contundente y fuerte hacia la supuesta visión que actuaba como un añadido al bendito evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero aclarar que en esa época era más justificable presentarse con una supuesta nueva revelación, pues el pueblo cristiano de entonces no contaba de manera completa con las sagradas escrituras, como nosotros hoy en día. Sin embargo, Pablo advierte de manera enfática que no deben recibir ninguna revelación nueva, que implique un añadido al Santo Evangelio. Aunque esa supuesta revelación viniera de parte de uno de los apóstoles del Señor. O inclusive si esta fuera supuestamente de parte de un ángel mismo, quien presentara tal revelación será anatema. Así termina Pablo, con este asunto de falsa doctrina, dentro de la iglesia primitiva. Por eso, hermanos, tengan especial cuidado con este nuevo evangelio de la G12. A continuación, los inicios de la G12. Íñigo de Loyola. Nota: la siguiente es una recopilación de diferentes páginas en internet, que se refieren a este personaje, Íñigo de Loyola. No estoy de acuerdo con estas páginas, ni su teología, ni sus ideas. Íñigo de Loyola. Nació y fue bautizado como Íñigo en 1491, en el castillo de Loyola, España. De padres nobles, era el más chico de 8 hijos. Quedó huérfano y fue educado en la corte de la nobleza española, donde le instruyeron en los buenos modales y en la fortaleza de espíritu. Quiso ser militar. Sin embargo, a los 31 años en una batalla, cayó herido de ambas piernas por una bala de cañón. Fue trasladado a Loyola para su curación y soportó valientemente las operaciones y el dolor. Estuvo a punto de morir y terminó perdiendo una pierna, por lo que quedó cojo para el resto de su vida. Durante su recuperación, quiso leer novelas de caballería, que le gustaban mucho. Pero en el castillo, los únicos 2 libros que habían eran Vida de Cristo y Vidas de los Santos. Sin mucho interés, comenzó a leer y le gustaron tanto que pasaba días enteros leyéndolos sin parar. Se encendió en deseos de imitar las hazañas de los santos y de estar al servicio de Cristo. Pensaba, si esos hombres estaban hechos del mismo barro que yo, también yo puedo hacer lo que ellos hicieron. Una noche, Ignacio alega tener la visita de la Madre de Dios, rodeada de luz, llevando en los brazos a su hijo, Jesús. A los 32 años, salió de Loyola con el propósito de ir peregrinando hasta Jerusalén. Se detuvo en el santuario de Montserrat, en España. Ahí decidió llevar vida de oración y de penitencia después de hacer una confesión general. Se retiró a una cueva excavada en la roca rezando 7 horas diarias, durmiendo en el suelo y flagelándose con una cadena. Los prolongados ayunos que realizaba le hicieron caer enfermo y entonces fue cuando sufrió las visiones que le ayudaron a sobrevivir. Estas experiencias las plasmó en un manual práctico sobre los métodos de oración y el examen de conciencia llamado Los Ejercicios Espirituales. 2 años más tarde, se reunió con sus compañeros que se encontraban en Venecia y se trasladaron a Roma para ofrecer sus servicios al Papa. Durante el viaje a Roma, mientras oraba en la capilla de la Estorta, Ignacio alega que Jesucristo se le apareció, rodeado por un halo de luz inefable, pero cargado con una pesada cruz. Cristo le dijo en latín, Ego vobis Romae propitius ero. Lo que traducido es, os seré propicio en Roma. Decidieron llamar a su asociación la Compañía de Jesús, porque estaban decididos a luchar contra el vicio y el error bajo el estandarte de Cristo. Paulo III convirtió a 2 de ellos profesores de la universidad. A Ignacio, le pidió predicar los ejercicios espirituales y catequizar al pueblo. Los demás compañeros trabajaban con ellos. El Papa Pablo III les dio la aprobación y les permitió ordenarse sacerdotes.
Fueron ordenados en Venecia por el obispo de Arbe el 24 de junio. Ignacio celebrará la primera misa en la noche de Navidad del año 1538. En ese tiempo se dedican a predicar y al trabajo caritativo en Italia. Ignacio de Loyola, de acuerdo con sus compañeros, resolvió formar una congregación religiosa a la cual llamarían Compañía de Jesús. En ese momento dejaron de vivir de las limosnas y se transformaron en una orden religiosa, aprobada por el pontífice Paulo III en 1540. Añadieron a sus votos uno de obediencia al Papa, y se convirtieron en protagonistas de la difusión de los ideales de la Contrarreforma. La Compañía de Jesús Orden de los Jesuitas, tuvo un papel muy importante en contrarrestar los efectos de la reforma religiosa encabezada por el protestante Martín Lutero, y con su esfuerzo y predicación, volvió a ganar muchas almas para la única y verdadera Iglesia de Cristo. Fe católica. El espíritu militar de Ignacio y de la Compañía de Jesús, se refleja en su voto de obediencia al Papa, máximo jefe de los jesuitas. Su libro de los ejercicios espirituales se sigue utilizando en la actualidad por diferentes agrupaciones religiosas. San Ignacio murió repentinamente, el 31 de julio de 1556. Fue beatificado el 27 de julio de 1609 por Pablo V, y canonizado en 1622 por Gregorio XV. Fuente: catholic.net y www.corazones.org. A continuación, los ejercicios espirituales de Íñigo de Loyola. Los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola son meditaciones, oraciones y ejercicios mentales. El libro está disponible en varios formatos, diseñados para ser realizados por un período de 28 a 30 días. El libro tiene aproximadamente 200 páginas. Han sido escritos con la intención de aumentar la experiencia personal de la fe católica. El mismo San Ignacio los define. Por este nombre se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de razonar, de contemplar. Todo modo de preparar y disponer el alma, para quitar todas las afecciones desordenadas, apegos, egoísmos, con el fin de buscar y hallar la voluntad divina. Idealmente estos ejercicios fueron designados para realizarse en un retiro apartado, durante el cual aquellos que realicen los ejercicios no tuviesen ningún tipo de distracción. Fueron diseñados también de manera que fuesen realizados bajo la dirección de un director espiritual. San Ignacio habla siempre de el que da los ejercicios. La meta principal aparenta ser el haber sido usados como parte del programa de noviciado de la orden. Como tal, son requeridos como parte del primer año de noviciado. Aunque otros católicos no necesariamente jesuitas han realizado los ejercicios, usualmente bajo la guía de un director espiritual que es miembro de la orden. Entre los ejercicios, las instrucciones diarias incluyen pláticas varias acerca de la naturaleza del mundo, psicología humana como la interpretaba Ignacio y la relación del hombre con Dios. Durante cada día de los ejercicios, un participante típico de los retiros podría leer 2 o 3 páginas de estas instrucciones, y luego meditar sobre su significado y cómo lo podría aplicar a su vida personal. Luego comenta a su director espiritual qué significado tuvieron para él o ella estas instrucciones. Una característica importante de los ejercicios es la obligatoriedad de guardar silencio durante los mismos y a toda hora, al levantarse por la mañana, al vestirse, durante los alimentos, en los recesos, antes de dormir, exceptuando los momentos en que se discute la reflexión acerca de una conferencia o algún texto bíblico de manera colectiva, entre todos los asistentes. Las conversaciones privadas no son permitidas a menos que sean con el director espiritual, con pocas excepciones. El motivo de esta práctica de silencio es obligar a la persona a realizar una introspección de las experiencias que está viviendo en el ejercicio, para que las medite a profundidad. A la experiencia de vivir estos momentos de silencio en meditación continua también se les llama desiertos.
Aunque los ejercicios están diseñados para durar un mes, existen versiones más cortas de 3, 7 o 15 días destinadas a los católicos laicos u otras personas interesadas en hacer estos ejercicios. Algunos aspectos históricos de los ejercicios. Las enseñanzas extraídas de los ejercicios aparentan reflejar las ideas católicas del siglo XVI, tiempo durante el cual fueron escritos. Estas enseñanzas incluyen apoyo a las cruzadas, oraciones a María, absoluta obediencia a sus superiores, una motivación misionera muy profunda, un vehemente deseo de defender el cristianismo católico de las ideas de la Reforma protestante y de la expansión imperialista de los árabes que amenazaban la existencia y la relevancia del catolicismo, que se encontraba a sí mismo en crisis. En la actualidad, los ejercicios espirituales son todavía una parte integral del período de entrenamiento del noviciado de la orden religiosa de los padres jesuitas, Compañía de Jesús. Además, muchos programas de trabajo jesuitas en todo el mundo ofrecen retiros al público en general en los cuales se emplean los ejercicios. Fuente: Wikipedia. Ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Lo que Loyola descubrió no es otra cosa que prácticas regresivas mezclada con ocultismo, métodos idénticos a los ejercidos por los brujos del África o los mentalistas de la India, Japón o China, con revestimiento cristiano, y por medio del cual se removía el pasado escondido mediante confesiones y penitencias colectivas. Loyola otorgaba una supuesta facilidad para encontrar a Dios en todas las cosas, panteísmo. En el manual de Loyola, así como en el manual del G12, existe un orden a seguir, con oraciones y frases que deben ser mencionadas con exactitud como un manifiesto mágico. En la Casa de Ejercicios Espirituales de los Jesuitas, en Altavilla Milicia, Palermo, España, se practica lo siguiente. 1. Se busca la autoflagelación mental por la culpa de los pecados del pasado, además hay que confesar las debilidades carnales. En los encuentros ideados por castellanos se hace lo mismo. 2. El cuerpo y el alma deben experimentar una separación, este proviene del ocultismo, actualmente la nueva era le llama visualización. 3. Se pierde el contacto con la realidad y se exalta la culpa tomando los errores del pasado. 4. Se experimentan sensaciones paranormales, tales como regresión, visualización, éxtasis, vuelos del espíritu, etc. 5. Da a los participantes una sensación de felicidad única, que jamás encontró en su iglesia, un gozo incomparable y único. Se llega a confesar que ahora sí hay un verdadero arrepentimiento, negando incluso las experiencias pasadas. 6. Motiva a las personas a vivir una vida apartada de los pecados, para lo cual debe mantener su fidelidad al grupo o la visión mediante continuos retiros. 7. Los temas tratados en los ejercicios de Loyola son: reconocimiento del pecado, su confesión y revisión de los errores pasados mediante actos de regresión y contrición, así como sus consecuencias, si no acata lo ordenado. Debe el participante reconocer y comprometerse en la lucha por superar los factores interiores y exteriores que impiden una respuesta libre, para desarrollar la vida de Cristo. Algunas de estas experiencias podían ser bien vistas por un cristiano, sin embargo, la Biblia nos advierte sobre este tipo de prácticas, ya que el perdón otorgado por Jesús no requiere hurgar en el pasado y volver a confesar lo que ya confesamos. A esto la Biblia lo llama obras muertas de arrepentimiento, Hebreos 6:1. No cabe duda que mucha de la metodología de los encuentros de los G12 son una réplica recalcada a las prácticas de retiros enseñadas por Ignacio de Loyola, hace poco más de 500 años. Fuente: del libro El movimiento del G12 y su peligro en la Iglesia. Autor: Mario E. Fumero. El creador de la técnica de la G12, José María Escrivá de Balaguer. José María Escrivá, Opus Dei en Nueva York. El verdadero creador de la técnica del G12, fue el padre español José María Escrivá de Balaguer. Creador de la prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei, es una institución perteneciente a la Iglesia Católica. Fue fundada el 2 de octubre de 1928 por José María Escrivá de Balaguer, sacerdote español canonizado en 2002. El término latino Opus Dei significa obra de Dios.
Escriba de Balaguer, escribió en su testimonio de los G12, que Jesús se encarnó en él, y lo llevó a experimentar el mismísimo acto del sufrimiento de la cruz del Calvario, en otras palabras, él fue llevado en el espíritu al preciso momento de la crucifixión, y pudo sentir los mismos dolores de Cristo Jesús. Es por eso que actualmente todos los opus deístas tienen que encarnar los mismos dolores de la cruz. Cada miembro lleva consigo ciertos instrumentos para flagelar cada noche su cuerpo, en algunas ocasiones hasta hacerse sangrar. Pues para ellos, entre más dolor sienten, más purifican su alma en la redención de la cruz. Se dice que Escriba de Balaguer recibió en visión especial el modelo de los G12. Al inicio, dice Balaguer, eran 13, pero uno desertó, quedando solo 12. Y allí entendió que Dios lo había comisionado para una misión especial empleando este sistema. La prelatura está gobernada por un prelado y compuesta por los sacerdotes que forman el clero propio de la prelatura, y en su mayoría por fieles laicos pueblo de la fe católica. El Opus Dei, fundado en 1928, fue aprobado por primera vez en 1941 por el obispo de Madrid, España. Años después, en 1950, la Santa Sede lo aprobó como instituto secular, rigiéndose por sus propios estatutos. Tras solicitarlo, fue erigida como prelatura personal en 1982 por el Papa Juan Pablo II, siendo la única existente en la actualidad. La prelatura depende de la Congregación para los Obispos. Hoy en día el Opus Dei es considerado como una secta dentro de la Iglesia Católica Romana, pero que tiene un control descomunal, de tal forma, que hoy en día controlan todo en el Vaticano. El mayor éxito del Opus Dei llegó con Juan Pablo II, quien era un apasionado de este movimiento. Tanto que se apresuró a beatificar a Escriba de Balaguer, y luego elevarlo al altar de los santos, canonizándolo en el año 2002, contra la misma opinión de los españoles, quienes consideraban que no era digno de esto, pues fue una persona con serios problemas mentales, de hecho muere en un hospicio negando la existencia de Dios. La escritora católica y periodista mexicana, San Juana Martínez, quien escribió el libro La cara oculta del Vaticano, dice que el Opus Dei trabajó muy bien para que el sucesor de Juan Pablo II fuera uno de ellos. Según el Anuario Pontificio de 2004, el Opus Dei cuenta con 1850 sacerdotes en el mundo y 83.641 laicos, que suman un total de 85.491 miembros. El 55% de los miembros del Opus Dei son mujeres y cerca del 90% viven en Europa y América Latina. El patrimonio de la prelatura está estimado en un mínimo de $2.800 millones, según un estudio de John Allen. El Opus Dei ha recibido reconocimiento y apoyo de los papas, de diversas autoridades católicas y de otras personalidades. En contraste, sobre todo en Europa, el Opus Dei también ha sido fuertemente criticado, siendo acusado principalmente de proselitismo agresivo, sectarismo y difusión de actitudes ultraconservadoras. Críticas internas al Opus Dei. Artículo principal. Percepciones y controversias acerca del Opus Dei. Descrita como la fuerza más polémica de la Iglesia Católica. En las palabras de Allen, el Opus Dei está visto por algunos teólogos católicos como signo de contradicción y por otros como fuente de controversia, al mismo tiempo que ha encontrado apoyo en los papas y líderes católicos, ha sido criticado por diferentes sectores y exmiembros. Algunas críticas católicas. A. Captación y proselitismo agresivo de adolescentes, especialmente en los colegios dirigidos por el Opus Dei. Según Tammy Di Nicola, exnumeraria, que trabajó en estas labores, el Opus Dei promueve muchos tipos de proyectos sociales, pero detrás existe un motivo oculto: reclutar nuevos socios para la obra. B. Desconocimiento en el momento de pedir la admisión de las numerosas obligaciones y restricciones a la que los miembros numerarios van siendo sometidos posteriormente de forma progresiva. C. Animar a los miembros numerarios a romper contacto con sus amigos y familiares en favor de contactos dentro del grupo. D. Amenazar a los miembros que intentan abandonar. Coacción al menos psicológica hacia los miembros que desean abandonar el Opus Dei.
especialmente miembros numerarios, que a veces son derivados a psiquiatras o psicólogos pertenecientes a la obra, antes de dejarles salir, para tratar sus problemas vocacionales. Control absoluto sobre las actividades diarias de los miembros numerarios, debiendo requerir permiso para realizar cualquier actividad no reglada, y dando cuenta detalladamente de sus actividades cada semana a sus superiores mediante la confidencia semanal. Además deben entregar todo el dinero que ganen a la organización y hacer testamento a su favor. Falta de respeto a la correspondencia de los numerarios, que frecuentemente reciben las cartas de sus amigos y familiares abiertas y leídas por los responsables de los centros. A los numerarios también se les induce a entregar las cartas que escriban abiertas a los directores, para que puedan leerlas, y censurarlas en su caso. Falta de libertad para elegir confesor y director espiritual. Carmen Tapia, exmiembro y autora de Tras el umbral, una vida en el Opus Dei. Refiere que Escrivá dijo sobre una miembro que secretamente le trajo correspondencia: ahora será azotada, bájenle la falda, rompan sus calzones, y denle en el pompí. Otro rasgo de megalomanía es que se comparó con Cristo al reclutar 12 colaboradores, como los 12 apóstoles de nuestro Señor, para empezar su obra de Dios, Opus Dei, de la cual ha dicho que es divina. Esto significa blasfemia, habla del producto de su perversamente como si fuera obra de Dios. Se debe tener presente que Escrivá de Balaguer fue un enfermo mental, cuya desquiciada doctrina ha conducido a más de uno al manicomio o a la consulta psiquiátrica, como es el ya conocido caso de Tudela. Las disciplinas: pequeño látigo de cuerda de palmo y medio. Silicio. Detalle de un silicio. Correa tradicional de mortificación corporal. Provisto de púas de metal que penetran superficialmente en la carne. Los críticos a menudo han atacado prácticas como la mortificación corporal, que implica el empleo del silicio y las disciplinas. Esta práctica es reforzada por la historia de que Escrivá de Balaguer se aplicaba tanto estas prácticas, que dejaba rastros de sangre en las paredes de su habitación, aunque indicó posteriormente que los miembros no debían hacerlo. La actividad personal del fundador también es criticada y, por ejemplo, se señala que, en 1968 José María Escrivá de Balaguer solicita al gobierno franquista de España ser nombrado marqués de Peralta, lo que le es concedido ese mismo año. 4 años más tarde, y sin haberlo utilizado, cedería este título a su hermano. Un estudio del historiador Ricardo de la Sierva postuló mediante documentos de su investigación, que la concesión de este nombramiento habría sido irregular. La solicitud, según reconoce el propio de la Sierva, habría estado motivada por el deseo del fundador de hacer algo por su familia, que tanto había sufrido, y sinceramente convencido de que le amparaba el derecho a esa reivindicación. Fuente: Wikipedia, y del libro El movimiento del G12 y su peligro en la Iglesia. Autor: Mario E. Fumero. Relanzamiento de la técnica de la G12, por el plagiario. César Castellanos. Reaparece la G12, de José María Escrivá de Balaguer, 1928. Esta vez, en el año 1991, a 63 años después que la recibió y estructuró José María Escrivá de Balaguer. Nuevamente es presentada como una revelación esotérica, dada por Dios exclusivamente a un supuesto pastor colombiano y esposa. Una impresionante revelación en la que supuestamente el Espíritu Santo le revela el misterio del por qué su iglesia no había crecido, y recibe un nuevo espíritu, dicho espíritu desconocido hasta ese entonces para la Iglesia Universal. Este sería el nuevo espíritu de la visión. El que ha provocado que miles y miles de pastores viajen hasta Colombia, para ser emborrachados de este nuevo supuesto espíritu. Que de nuevo no tiene nada, pues ya cumplía 63 años, cuando Castellanos lo adoptó. César Castellanos y los encuentros de Cash Luna. Ambos personajes con sus esposas, se presentan como los iluminados y escogidos exclusivamente por Dios, para ser pregoneros de un gigantesco avivamiento mundial. Ambos personajes se apropian de lo que ellos llaman el modelo de Jesús, aunque yo lo llamaría, más exactamente, el modelo de José María Escrivá de Balaguer y su G12.
Todo este fraude, de la nueva G12 versión evangélica, inicia en Colombia, en una iglesia neopentecostal carismática, de tendencia ecuménica, llamada Misión Carismática Internacional o MCI. Esta iglesia fue fundada por el supuesto pastor y apóstol, César Castellanos. Castellanos, anteriormente tuvo otra iglesia que, en un año, según dicen, creció de 30 a 120 personas, pero disconforme con el resultado numérico, este renunció y se apartó de tal iglesia. En el testimonio de uno de sus libros, César Castellanos dice: en 1991, sentimos que se aproximaba un mayor crecimiento, mas algo impedía que el mismo ocurriese en todas las dimensiones. Estando en uno de mis prolongados períodos de oración, pidiendo dirección de Dios para algunas decisiones, clamando por una estrategia que ayudase a la fructificación de las 70 células que teníamos hasta entonces, recibí la extraordinaria revelación del modelo de los 12. Dios me sacó el velo. Fue entonces que tuve claridad del modelo que ahora revoluciona el mundo en cuanto al concepto más eficaz para la multiplicación de la iglesia: los 12. En esta ocasión escuché al Señor diciéndome: vas a reproducir la visión que te he dado en 12 hombres, y estos deben de hacerlo en otros 12, y estos a su vez en otros. Cuando Dios me mostró la proyección de crecimiento me maravillé. En otra parte de su libro, Castellanos dice: sentí mi espíritu desprendiéndose de mi cuerpo. Luché, pero una fuerza invisible manejaba mi alma. De repente, vino a mi mente la prueba del mes anterior y recordé las palabras. No es la hora, me apropié de ellas y dije: Señor, no es posible que permitas esta muerte, no es la hora, tú me necesitas en la tierra, dame fuerzas para regresar a mi cuerpo y poder levantarlo en tu nombre. No sé ustedes, hermanos cristianos, pero la experiencia que dice tener este hombre, es puramente un viaje astral al estilo Nueva Era y donde, él mismo reclama la autoridad de Dios para autorresucitarse. Castellanos también dice, que los sueños son el lenguaje de Dios. De esta manera certifica toda la maquinaria de la G12, porque claro, él afirma que fue por medio de sueños y visiones que la recibe, no por medio de las escrituras. Pero cabe a todo cristiano real, el estudiar las sagradas escrituras y no dejarse engañar por aquellos que se atribuyen ser canales exclusivos de la revelación de Dios, y atender así lo que una vez dijo el profeta Jeremías. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. Jeremías capítulo 23, verso 25. Si bien, Dios puede hablar por medio de sueños, no significa que todo sueño es de Dios, mucho ojo. César Castellanos, en su libro, Sueña y ganarás el mundo. Castellanos afirma que siendo inconverso tiene un encuentro con Dios, resultado de un reto con un ateo. Él quiere purificarse y tiene una necesidad de un encuentro cara a cara con Jesús. Le dice a Dios que, si en verdad existe y es el Dios Todopoderoso, que lo corrija, lo transforme o que haga lo que él quiera, pero que fuera ahora. A los 15 minutos, el cuarto se llenó de una luz gloriosa frente a él. Le pidió perdón por sus pecados, y comenta: vi una mano abierta que penetró mi cabeza y empezó a descender hasta la planta de los pies, a manera de caricia y, a medida que lo hacía, la carga de mi pecado desaparecía. Se libera de los vicios de la droga y el alcohol y dice que, cada noche los espíritus demoníacos me inquietaban para que volviera atrás. Nuevamente, tiene que certificar aún su propia conversión, por medio de una visión sobrenatural, para buscar alguna autoridad y justificación de lo que enseña. Porque con la Biblia no puede hacerlo, nota. Hay que recordar también que, no basta con pedir perdón para ser salvo, sino que se tiene que hacer, sobre la base de que se acepta a Jesucristo, como nuestro Cordero, que toma nuestro lugar en el sacrificio de la cruz. Sin embargo, la presencia de la luz gloriosa, de la que habla al igual que otros actos, llamados y experiencias sobrenaturales, aunque pueden ser válidos, también hay que examinarlos. Con más razón cuando, curiosamente estos, son muy similares a los que experimentaron el supuesto profeta José Smith, iniciador del movimiento mormón, también al de Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús o Jesuitas, también al de Bernardita, pastora que veía a la Virgen en Lourdes, Francia, y por supuesto al de José María Escriba de Balaguer, fundador del Opus Dei, y de la original G12.
Hermanos cristianos, cuando un grupo o persona afirma que, por revelación, visión o cualquier otro tipo de medio, Dios le ha declarado algo más, en material de fe o conducta, a lo que escrito está en la Biblia, se está menospreciando la autoridad de la Biblia y su veracidad. Mucho ojo. Muchos grupos religiosos creen en la revelación progresiva, la cual afirma que Dios sigue dando nuevas revelaciones e instrucciones frescas, haciendo insuficiente la Biblia, cuando sabemos que fue divinamente inspirada y cerrado el canon bíblico, de tal manera que, si alguien agrega o quita algo del contenido de la misma, estará bajo maldición divina, así está escrito. Apocalipsis capítulo 22, verso 18 al 19, citado más adelante. Y también Gálatas capítulo 1, verso 8, que dice: pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, caiga sobre él, la maldición de Dios. Aunque creemos y hemos experimentado en nuestras vidas el poder del Espíritu Santo, y somos testigos del poder de Dios y de las cosas maravillosas, milagrosas y extraordinarias que Él hace, bien nos viene el tener la palabra de Dios como nuestra fuente de verdad, por encima de cualesquiera manifestaciones espirituales que hayamos experimentado. El propio apóstol Pedro nos dice en su epístola lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. Llevados por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 19 al 21. Capítulo 2, verso 1 al 3. El supuesto pastor y apóstol Castellanos recibe de parte de Dios la supuesta revelación profética, la cual partiría en dos la historia de la iglesia cristiana en Colombia y el mundo, donde Dios supuestamente ha venido para mimarlo de sus frustraciones y darle impresionantes promesas ya hechas al padre Abraham, tales como, y cito: sueña con una iglesia muy grande, porque los sueños son el lenguaje de mi espíritu. La iglesia que tú pastorearás será tan numerosa, como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que de multitud no se podrá contar. César Castellanos, del libro Desarrollando un liderazgo sobrenatural, página 67. Esta promesa fue hecha al padre Abraham en Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, y capítulo 15. Verso 5, la cual fue cumplida en su simiente que vino a ser el propio Señor Jesucristo, el perfecto, verdadero y único Mesías, ya que solo Jesús podía hacer realidad la promesa hecha por el Altísimo al padre Abraham. Y así lo entendió el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 4, verso 1 al 25. Al comparar las palabras de este pastor de Colombia, promotor del G12, con la promesa del padre Abraham, surge un serio problema para los seguidores de esta falsa visión del G12, quienes tendrían que aceptar que el padre Abraham tuvo su propia simiente y que, por lo tanto, César Castellanos tendrá su propia simiente también. Por supuesto que ellos, los seguidores, no lo confesaran así, pero con las declaraciones de su líder, eso queda más que heréticamente asentado, y no solo lo dice en su libro, sino que, en numerosos vídeos en la red de internet, también lo dice. Los seguidores del G12, que aceptan esta falsa visión, y que emprenden viajes a Colombia, Florida, Guatemala o donde el líder colombiano se encuentre, para recibir el espíritu de la visión, se encuentran en graves problemas con el autor e inspirador del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, como lo reconoce el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 15 al 17, o el apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 1, verso 19-21. Además, el mismo Jesucristo es enfático, en su disgusto de que se hagan añadiduras de hombres al Evangelio, como dice Apocalipsis capítulo 22, verso 18-19.
Basados en las escrituras, no podemos aceptar que existen dos promesas, una sobre el padre Abraham y su simiente, y otra para César Castellanos y su simiente evangélica en este siglo XXI. Porque al aceptar esta nueva pretensión, estaríamos también aceptando que Cristo Jesús no cumplió totalmente con la promesa del padre Abraham, o, dicho en otras palabras, su sacrificio quedó inconcluso. Es por eso que, se enseña y practica entre estos nuevos iluminados de la G12, la persuasión solapada y necesaria de llevar a sus adeptos a los secretísimos de los encuentros, sean creyentes o no. Para que vayan ellos mismos a su pasado personal, para quebrar con sus propias maldiciones y poder redimirse ellos mismos, para regresar luego de 3 días diciendo, que ahora sí son libres. Entonces, ¿el sacrificio de Cristo no les es suficiente a los seguidores de esta nueva visión? Y es que esta secta, no lo enseña declaradamente, pero la respuesta es, no. Detrás de bambalinas, el mensaje oculto es, pero en la simiente de César Castellanos, si serás verdaderamente libre, en los encuentros. Desde el mismo instante en que César Castellanos se atribuye esa promesa del padre Abraham, es suficiente para que todo verdadero ministro y buen estudiante de la palabra del Señor, entre en sospecha y empiece a escudriñar con lupa lo que está afirmando este sujeto. César Castellanos afirma que Dios le dijo: mis ojos han estado buscando en toda la tierra a un hombre como tú, César Castellanos, del libro Sueña y ganarás el mundo, página 188. También afirma que Dios le dijo: desde este día en adelante, hablarás con autoridad apostólica, con unción fresca, naciones se levantarán y caerán con la palabra profética que saldrá de tus labios, César Castellanos, del libro Sueña y ganarás el mundo, página 189. Ahora pasemos a Claudia Rodríguez de Castellanos. Por otra parte, Claudia, pastora y esposa de Castellanos, también tiene sus propias visiones e interpretaciones bíblicas cuestionables, en la misma dirección herética que su marido. Ella, entre varias cosas, asevera que, en un viaje a Israel al río Jordán, escuchó por primera vez la voz de Dios, diciéndole que la había llevado a esa tierra para comenzar su ministerio. Ella, entonces se bautizó nuevamente ahí, como si su primer bautizo ya no sirviera. Según ella, antes de ser rebautizada, Dios le mostró quién debía de bautizarla. Específicamente, un misionero mexicano que, cuando su madre estaba encinta de él, un profeta oró diciendo: este niño que va a nacer, tendrá el ministerio de Juan el Bautista. Recordemos que el ministerio de Juan el Bautista fue señalar a una persona, Jesús de Nazaret, es decir, Juan dio testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios, el ungido de Dios, el Mesías esperado. Hablando la esposa de Castellanos de su nueva experiencia bautismal en el Jordán, dice: sentí literalmente en el Espíritu que los cielos se abrieron y que Dios envió a su Espíritu Santo sobre mí. César Castellanos, del libro Sueña y ganarás el mundo, página 77. Hermanos, todo este relato de esta señora Claudia, ¿no les parece familiar a la historia verdadera que conocemos del mismo Jesucristo, comenzando su ministerio? Desen cuenta. Esta mujer está afirmando, está recibiendo la misma iniciación en el ministerio, que nuestro Señor Jesucristo. Como una ungida de Dios o una Mesías esperada. Bautizada por la reencarnación de Juan el Bautista en un mexicano. Y si no reencarnación de Juan, pues alguien con su mismo ministerio, el cual era sin duda, preparar el camino al Cristo o Mesías. Si a usted no le parece antibíblico y herético, tal vez sería bueno que lea la Biblia más seguido. Es importantísimo señalar que, el Señor Jesucristo mismo, nos dijo que, si Él hubiese dado testimonio de sí mismo, su testimonio no sería válido, Juan capítulo 5, verso 31. Cuando las personas comienzan a dar testimonio de sí mismos, hay que examinarlos muy bien. Estos líderes demuestran con su propio testimonio y palabras que su testimonio no es válido, ya que el mismo Señor nos advirtió, sobre aquellos que iban a venir en sus propios nombres, diciendo que a esos sí los recibiríamos. Juan capítulo 5,
Verso 43. También esta mujer, Claudia Rodríguez de Castellanos, literalmente dice que le dijo a Dios: dame la revelación de la cruz. Y que Dios tomó su espíritu y lo unió al espíritu de Cristo en el momento exacto de su crucifixión. Literalmente ella, Claudia Rodríguez de Castellanos, afirma que pudo sentir todo lo que Jesús sintió cuando estaba colgado de aquel madero. César Castellanos, del libro La revelación de la cruz, página 11. Curiosamente, hermanos cristianos, esta visión, o como quiera que le llamen a esta marihuanada, es la misma experiencia sobrenatural que alegó tener José María Escrivá de Balaguer, y que usted puede leer y comparar en Wikipedia y que ya leímos más atrás. Claudia Rodríguez de Castellanos continúa diciendo: Conocer a Jesús es recibir la revelación de la cruz. Es experimentar el poder de Dios por medio de lo que Jesús sufrió, para alcanzar nuestra redención. César Castellanos, del libro La revelación de la cruz, página 11. Otro plagiario de la G12 es Cash Luna. En el país centroamericano de Guatemala, también Cash Luna, supuesto apóstol, que al igual que César Castellanos y su esposa, proclama ser uno de los iluminados, para llevar un gran avivamiento. Leamos un texto de su sitio web. Cuando eran unas 60 personas en la congregación, el Espíritu Santo se derramó sobre muchos de ellos en un culto, dejando embriagados a los asistentes, tal como sucedió con los discípulos en el día de Pentecostés. Desde entonces la iglesia ha experimentado un crecimiento sobrenatural, pues muchas personas hambrientas y sedientas se han acercado al Señor buscando el toque del Espíritu Santo en sus vidas. Fue así como en febrero de 1999 comenzaron los encuentros. Palabras de Cash Luna, en su sitio web. Tanto el supuesto pastor y apóstol Castellanos, como el supuesto pastor y apóstol Cash Luna, son expertos en sacar las sagradas escrituras de contexto, otras veces afirmando lo que realmente no dice el pasaje bíblico. En los famosos encuentros de los G12, y del pastor Luna, se les insta a los participantes a recibir el espíritu de la borrachera, alegando que los discípulos del Señor también lo recibieron. Esto ha llegado al colmo de mojarse los labios de vino, para que reciban la borrachera. Esto es completamente falso, al contrario, Pedro refutó esa comparación con ese espíritu de borracho. Y cabe mencionar que los israelitas en ningún momento dijeron que los veían tambalearse como borrachos, ellos pensaban que estaban ebrios, porque los oían hablar en otras lenguas o idiomas. Por favor, analícelo usted mismo. El Espíritu Santo vendrá a su debido tiempo. Deberíamos orar juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. ¡Mirad al cielo! ¡Mirad! Sí, mirad arriba, sí. ¡Mirad! ¿Qué ocurre?
מתת! ותפוצים בשמיים ובארץ מתות! ¿Cómo podemos hablar todas estas lenguas? El Espíritu Santo. Él está con nosotros. El pasaje de Hechos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros, burlándose, decían: están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, pues estos no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día o las 9 de la mañana. Hechos capítulo 2, verso 4 al 15. Ahora que usted ha analizado este pasaje, se dará cuenta que, la Biblia no habla del espíritu de la borrachera. Aquí llega a la gran pregunta: ¿qué espíritu están recibiendo entonces? La Biblia no habla tampoco del espíritu de la visión, ni del espíritu de la risa. ¿Qué espíritu están recibiendo entonces en los encuentros? Búsquelo usted mismo, procure ver el fruto de esas personas, en meses o unos pocos años más tarde. Y se dará cuenta que los frutos del Espíritu Santo, está lejos de ellos, en su lugar vuelven a resaltar los frutos de la carne. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Las Sagradas Escrituras solo nos hablan de un solo Señor, un solo Espíritu, un solo bautismo. Efesios 4, verso 4, 5. Al decir un Señor, quiere decir que solo Jesús es el único dueño de la iglesia, ya que Él la compró con su propia sangre. Al decir un solo Espíritu, quiere decir que solo el Espíritu Santo puede redarguir de pecado al pecador y conducirlo al arrepentimiento y por ende, llevarlo a ser nueva criatura. Al decir el Señor, un solo bautismo, quiere decir que una vez que la persona ha aceptado al Señor, como su Salvador y lo hace público luego, para dar testimonio en las aguas del bautismo que sus pecados han sido perdonados. Y eso incluye todos los pecados generacionales desde Adán, sin necesidad de segundos o terceros pasos posteriores. Todo esto parece ser sacado de una película de ficción, pero tristemente es una realidad. Y cada vez que un pastor lamentablemente cae en esta nueva revelación o doctrina de la G12, al ser cuestionado por sus propios miembros que han visto las enormes contradicciones en sus nuevas enseñanzas, son incapaces de responder con fundamentos bíblicos. En su lugar acuden a la intimidación con todo tipo de superstición, haciendo exactamente lo que hacen los curas católicos con sus feligreses. ¿Y por qué hacen esto? Porque en definitiva, no tienen absolutamente respuesta de parte de las Sagradas Escrituras, las cuales tuercen para persistir en estas herejías. Miles de familias han salido alrededor del mundo de estas iglesias, no por ser los rebeldes o las ovejas negras de la congregación, todo lo contrario, el 99% de ellos eran los fundadores de esas iglesias, familias que lo dieron todo y que estuvieron con sus pastores en los momentos más difíciles cuando iniciaban la iglesia. Ahora con la nueva visión del G12, estas preciosas familias han tenido que salir de sus propias iglesias bajo fuertes amenazas de ese mismo pastor, que ahora está convertido en una fiera contra todo aquel no acepta su nueva visión, o se niega a recibir el supuesto espíritu de la visión. Sin lugar a dudas la iglesia de César Castellanos, creció mucho en Bogotá, Colombia, aunque muchos la han abandonado en los últimos años. Gracias a Dios que muchos de ellos buscaron una iglesia verdaderamente evangélica y no carismática neopentecostal.
Pero ese desmedido crecimiento despertó la gran curiosidad de miles de pastores, que, impresionados por ese rotundo éxito, fueron al pastor César Castellanos, para que les recetara la magia de ese éxito. El pastor Castellanos, de inmediato les recetó el famoso espíritu de la visión. Espíritu que, según Castellanos, solo se puede recibir al aceptar el modelo de los G12. Por cierto, en ningún solo pasaje de las Sagradas Escrituras, encontramos la expresión del espíritu de la visión. En relación a la numerología del 12, que alega el pastor Castellanos, enseñando que así fue como se multiplicó la iglesia, es falso. Por favor lea bien el libro de los Hechos y encontrará que la iglesia primero creció a 120, luego se menciona 5000, y el Señor añadía cada día los que debían ser salvos. Hechos capítulo 2, verso 41 al 47. Hechos 4, verso 4. El número 12, tiene más que ver con las 12 tribus, de Israel que con otra cosa. Los encuentros. Contenido. Fundamentos. Y prácticas doctrinales. La idea que trae el movimiento del G12, es que ellos tienen la llave para el evangelismo exitoso y efectivo, y obviamente que la visión les llegó directamente de Dios. ¿Qué implicaciones tiene el que algo venga de Dios y usted se rehúse a recibirlo? Algunas de ellas serían que, usted puede encontrarse luchando contra el mismo Dios, que usted está condenado al fracaso y a seguir en unos modelos evangelísticos que son inefectivos, que está bajo el estándar de lo que no es correcto. Sin embargo, cabría preguntar: si este era el modelo de siempre de Dios, ¿por qué falló este en comunicárselo a sus discípulos y a los verdaderos apóstoles? Los nuevos maestros del G12, y otros movimientos que están en sintonía con ellos, nos contestarán que, es porque, Dios ahora está haciendo algo nuevo. Y que un privilegiado grupo de profetas, de estos últimos tiempos, son los encargados de revelar su verdad a la iglesia, de este tiempo. Combine esto anterior, con algunas otras de las enseñanzas de la G12, y se dará cuenta del énfasis del tipo de gobierno de la iglesia, que tienen estos grupos, no siendo otra cosa que la doctrina herética de la llamada Nueva Reforma Apostólica. Estos piensan y enseñan que, estos nuevos profetas y apóstoles son los que tienen autoridad y que están siendo usados, para instituir la verdadera estructura de gobierno de la iglesia en esta generación, y obviamente, habrá una nueva cepa y casta de líderes. Pueden cristianos y hermanos de otras denominaciones, que no aceptan, ni entran en el modelo de los G12, ser unos fracasados, porque solo tienen la palabra de Dios para regir sus vidas y al Espíritu Santo para que los guíe. Al contrario de lo que muchas personas piensan, el movimiento G12 no es uno evangélicamente serio. No trabaja para el bien común del evangelio, ni viene para sumar con las iglesias ya existentes. Se trata de una organización cuestionable que viene a arrebatar miembros de iglesias ya constituidas con fines declaradamente financieros y de poder. Los promotores de este sistema de evangelismo desean que la visión celular sea aplicada íntegramente en una iglesia. Ellos rechazan la posibilidad de que una iglesia utilice solo parte de su plan y deseche lo demás. Es un paquete cerrado, que debe de ser aplicado tal como fue diseñado, sin la mínima variación del modelo original. Es de esta manera que la visión, según ellos, rendirá sus frutos con efectividad. Viendo el enemigo los deseos y ambiciones de muchas personas que están en las iglesias por sumar números, con lo cual vendría satisfacción personal, orgullo y recursos económicos, trazó el enemigo un plan para cautivar a personas ambiciosas y de poca preparación bíblica. Entre las personas involucradas en el G12, habrá también cristianos honestos y sinceros, con muy buenas intenciones, pero no podemos olvidar el hecho de que ese es justamente el plan satánico, el extraviar a los que ya son salvos. Cuando usted escuche el argumento del montón de almas cosechadas, mire bien de cerca, para ver cuál es la proporción de recién llegados de otras iglesias y los ganados afuera de la iglesia, en las calles, trabajos, puntos de drogas, lugares de mucha necesidad en la sociedad.
El programa en sí, parece muy bueno y cristiano a primera vista, pudiendo engañar al más meticuloso examinador. Pero, al analizarlo exhaustivamente, no podemos llegar a otra conclusión que no sea, que es una burla y un extravío del verdadero evangelio que hemos conocido. Su método se apoya en adoctrinamiento intensivo, con los preencuentros, encuentros, posencuentros y reencuentros, como forma de lavado cerebral, donde al final el adoctrinado responde a ciertos impulsos doctrinales erróneos con gran firmeza, pero sin base bíblica, como cuando los católicos responden: soy católico y así me muero, cuando se les confronta con la Biblia y quedan sin argumentos. En la etapa de preencuentro, para el encuentro, se orienta a la persona sobre temas que serán vistos y ministrados durante el encuentro. Esto facilita la disposición del nuevo y viejo creyente o simple invitado. Por consiguiente, garantiza buenos resultados durante el encuentro. Esta etapa está configurada por varias conferencias, las cuales pueden ser bíblicas y bien fundamentadas, pero otras se harán cuadrar con el resto del supuesto espíritu de la visión. Como por ejemplo, seguridad de la salvación, conociendo el poder de la oración, descubriendo el poder de las escrituras y principios de liberación. Se supone que, una persona tome todas las clases, si no lo hace no puede asistir al encuentro. En esta etapa preparan a la persona diciéndole que en el encuentro recibirá una gran bendición, que debe asistir para tener un encuentro personal, etcétera, etcétera. El encuentro es un retiro de 3 días, un mes después del preencuentro, todos son llevados generalmente en un solo medio de transporte, a un lugar generalmente desconocido, para que no salgan con facilidad. Los celulares se les son incautados y algunas veces hasta las billeteras y carteras. No se puede llevar cámara fotográfica ni grabadores o video. No se puede leer la Biblia. Solo cuando el líder lo requiera y lo que él indique, no se puede orar cuando uno quiere. Siempre se está escoltado y no se permite hablar. En los encuentros se practican cosas muy dudosas como la regresión o recuento de los pecados pasados, el pacto del silencio, quema simbólica de pecados, el espíritu de borrachera. Algunas veces los líderes se visten de demonios, otras se traen piñatas en forma de demonios, algunos usan un féretro real, se acostumbra conducir a la persona a la autodenigración espiritual, para ser fácilmente controlado o influenciado. En los encuentros de solo pastores, algunas veces se les hace llenar un papel donde renuncian a su ministerio y luego depositarlo voluntariamente en un canasto. Los hacen hacer voto de fidelidad a la visión o al espíritu de la visión. Algunas veces se les instan a bautizarse de nuevo como un reinicio de su nuevo ministerio, como lo hizo Claudia Castellanos. Algunas veces a cada cristiano, y aún a pastores, se le hace creer que están de alguna manera poseídos o endemoniados, por no tener una iglesia grande o no dar el fruto que supuestamente Dios quiere. Y las consecuencias es que, al terminar la susodicha administración, muchos sí terminan endemoniados. La pregunta: ¿los tenían o se los están metiendo? En este espacio, el nuevo viejo creyente o invitado, es ministrado de manera individual y grupal en torno a 6 áreas básicas como las siguientes. 1. Seguridad de la salvación. Según ellos, es aquí donde se da la verdadera conversión, porque aquí, la persona sí llora su pecado y tiene por ende un arrepentimiento genuino. La salvación es aquella, conquistada por la regresión, quiebra de maldición, y sanidad interior. De esa forma, invalidan el sacrificio perfecto, completo y final de Cristo en el Calvario, creando nuevas salvaciones con supuestas promesas en nombre de Dios, diciendo que ahora sí la salvación llegó, llevando a cristianos a que duden de su propia salvación en Cristo anterior. De hecho, hay personas que llegan a decir que todo cuanto aprendieron previamente en la iglesia, en los cultos, estudios, escuelas dominicales, seminarios, etc. Todo eso antes de llegar al G12, ¿no era una verdad completa? ¿Que todo eso fue innecesario o una pérdida de tiempo?
Porque solo ahora, después de llegar al G12, encontraron la verdad. 2. La autodenigración espiritual o imitación de la cruz, sanidad interior. La persona es ministrada para que supere todos los traumas que pudo haber vivido durante la niñez y adolescencia. En algunas de estas actividades se practica la regresión hasta el vientre de su madre, no en todas. Se tocan temas muy dolorosos y llevan a las personas a vivirlos otra vez. En el modelo de los G12, se utiliza la regresión, o técnicas similares muy utilizadas por los psicólogos, y hasta en el peor de los casos se sabe que la hipnosis o prácticas de parapsicología. Acciones practicadas en los famosos encuentros, tanto de César Castellanos, como de Cash Luna. Son muchos los expertos que afirman que esto puede ser muy peligroso, sobre todo si estos experimentos se están llevando por personas inexpertas en la materia. El rechazo, que ha podido presentarse durante la concepción en la niñez o en la adolescencia, es el tema de mayor tratamiento durante los encuentros. César Castellanos, del libro Sueña y ganarás el mundo, página 125. Todo esto se practica en los muy citados encuentros. Entre ellos también está la fogata, donde ponen una cruz de madera, luego les entregan a los participantes los famosos papelitos, para que escriban todos los pecados que ellos sienten que todavía no se les han sido perdonados, como si el sacrificio de Jesucristo no fue suficiente y se necesite de este otro paso. Por supuesto, todo esto ya había sido inducido en reuniones en el famoso cuarto de películas, o el profundo lavado de parte del líder, para hacerle recordar muchas cosas del pasado. Una vez que escriben en los papelitos sus supuestas culpas, ellos son clavados en la cruz, y luego en una ceremonia tipo ritual indígena, queman los papelitos en la fogata. Usted necesita confesar todas las cosas, desde la infancia hasta el día de hoy. César Castellanos, del Manual de Realización del Encuentro, página 25. Debe decir los pecados uno a uno, nombre por nombre, sin olvidar nada, inclusive las épocas en que ocurrieron. César Castellanos, del Manual de Realización del Encuentro, página 28. Allí se experimenta la muerte a la vieja naturaleza y la resurrección a la nueva vida en Cristo. César Castellanos, del Preencuentro Guía del Alumno, página 48. La escritora e historiadora española, Beatriz Ortega, autora de El secuestro de una península, en su más reciente libro dijo que este rito de la fogata con los papelitos es una costumbre de la diabólica secta de los celtas. Cabe mencionar que los azotamientos espirituales que los líderes les imponen a los asistentes de los encuentros, como las videocintas, la música mentalista, las oraciones inducidas a sentir dolor, la observación de uno mismo con carácter denigratorio, etc. Todo esto son ritos y técnicas de control llevados a cabo actualmente por los jesuitas, santeros y los macumbas de Brasil. Todas estas organizaciones tienen un historial manchado con el satanismo y la violencia. Denigración espiritual o imitación de la cruz. Asemejar los dolores de la crucifixión de Jesús. César Castellanos dice: cuando hay arrepentimiento se experimenta un dolor profundo, se llora, se grita. El pecado se recuerda con dolor. Hay sanidad cuando sentimos un profundo dolor. Arrepentimiento sin dolor, no es arrepentimiento. Necesitamos sentir dolor por el pecado que cometemos. Cuando el pecado es recordado con dolor, hay cura. César Castellanos, del Manual de Realización del Encuentro, página 25. Es un dolor profundo. Pueden llorar, gritar. Nos acordamos del dolor de nuestro arrepentimiento y decimos no al pecado. César Castellanos, del Manual de Realización del Encuentro, página 28. El cristiano que se somete a estos actos, muchas veces físicos e incómodos, donde se imita o asemeja el sufrimiento de Jesús en la cruz,
se pone a sí mismo en una posición peligrosa, para con Dios, porque Dios no nos manda a imitar un sacrificio inimitable, inigualable. De hecho, querer imitarlo es ridiculizarlo. La palabra nos insta a hacer sacrificios vivos y no a imitar su muerte física. En lo único a que somos llamados a sufrir, es por causa de Jesús o del Evangelio. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 10 al 12. Filipenses capítulo 1, verso 27 al 30. Y segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 3 al 5. Y no porque buscamos sufrir intencionalmente, de una manera provocada, autobuscando el sufrimiento corporal, como verdaderos enfermos masoquistas o autohumilladores del cuerpo, como lo fue el mismo fundador católico de la G12, José María Escrivá de Balaguer, el cual hacía uso de las disciplinas, pequeño látigo de cuerda de palmo y medio y del silicio, correa tradicional de mortificación corporal, provisto de púas de metal que penetran superficialmente en la carne. En estas prácticas se dice que, este personaje dejaba rastros de sangre en las paredes de su habitación. Actualmente, es sabido que se reparten bolsitas o cajas con estos instrumentos a los numerarios o llámese adeptos de esta secta católica, reconocida como una secta en el vientre de la Iglesia Católica, incluso por buena parte de los mismos teólogos católicos. Lo cual deja mucho que decir. José María Escrivá de Balaguer, escribió en su testimonio de los G12, que Jesús se encarnó en él, y lo llevó a experimentar el mismísimo acto del sufrimiento de la cruz del Calvario. En otras palabras, él fue llevado en el espíritu al preciso momento de la crucifixión, y pudo sentir los mismos dolores de Cristo Jesús. Por eso todos los opus deístas, tienen que encarnar los mismos dolores de la cruz. Cada miembro lleva consigo ciertos instrumentos para flagelar cada noche su cuerpo, en algunas ocasiones hasta hacerse sangrar. Pues para ellos, entre más dolor sienten, más purifican su alma en la redención de la cruz. José María Escrivá de Balaguer, dice que, recibió la revelación de la cruz. Y curiosamente, César Castellanos dice en su libro llamado Por Coincidencia, La revelación de la cruz, página 11, que, su mujer Claudia, también recibió la revelación de la cruz, y al igual que Balaguer, dice, que cada uno tiene que tener la revelación de la cruz, para obtener su redención. Los del Opus Dei, se flagelan con ciertos instrumentos. Los de César Castellanos lo hacen en los encuentros representativamente, valiéndose de toda forma e ingenio, música, dinámicas de recuento de pecados, pequeños golpes en los micrófonos que simulan los golpeteos de un martillo, abrazar una cruz de madera, repartir clavos o clavarlos, levantar los brazos como crucificado por media hora o más, etc. Para que los encuentristas sientan supuestamente, de alguna manera, los mismos dolores de la cruz y reciban la redención de la cruz. Igual que César Castellanos, su esposa, Cash Luna y José María Escrivá de Balaguer, actual santo católico. Es de gran espanto que hoy, tanto los opus deístas, como César Castellanos, ahora pregonen una autoliberación o redención, por mano propia, en la imitación del sacrificio de Jesucristo, sin necesidad de acudir a Cristo mismo a través de la fe en su sacrificio. ¿Qué herejía más grande? Esto no es otra cosa que supuestamente tomar nuestro lugar en la cruz por imitación, para obtener nuestra propia redención. O sea que después de todo, siempre, si se puede ser grato a Dios Padre, por nuestros propios méritos y obtener la redención. En el pasado los paganos castigaban sus cuerpos, para poder acercarse a su Dios, y que les manifestara de alguna manera su favor. Primera de Reyes capítulo 18, verso 22 al 29. Esta práctica fue llevada al catolicismo. Muchos de nuestros abuelos practicantes del catolicismo, nos cuentan que sus padres por guía sacerdotal, los obligaban a castigar el cuerpo cuando rezaban, hincándoles sobre granos de maíz o darse azotes con la hebilla de una faja en la espalda desnuda, porque se creía que el cuerpo era pecaminoso y que no podías entrar en comunión con Dios, si primero no castigaban el cuerpo. Ya sabemos que aquella práctica no era bíblica. Las personas que infringen daño a sus propios cuerpos, se cortan, se autogolpean o hacen algo que provoque algún dolor físico o psicológico o espiritual, se les penaliza espiritualmente.
Primera de Corintios capítulo 3. Verso 16, 17. Capítulo 6. Verso 17 al 20. Y Efesios 5, 29. Sin embargo, José María Escrivá de Balaguer, y César Castellanos, traen de vuelta aquella práctica pagana maquillada e incluso, estos van mucho más allá de esta retorcida práctica antigua. En esta nueva práctica, no estaríamos hablando de que el practicante se autoflagela para pedir o captar la intervención divina, sino para su propia redención, el practicante se autoflagela, para ser su propio redentor. Los promotores actuales de este movimiento, así como su ya fallecido y canonizado fundador, persuaden a los participantes a que imiten este acto de la cruz, afirmando ser de Dios. Una vez que el encuentrista accede, se utiliza una fuerte presión psicológica, hasta que logran un quebranto emocional en el individuo, a través de este imitar la cruz. Lo que estos supuestos líderes identifican como el momento de redención. Pero en realidad el encuentrista, sin darse cuenta, es introducido a un sufrir espiritual y a un intenso sentimiento de culpa al imitar la cruz, que llega de golpe, ya que todo gira en torno a su miserable condición de pecador, por la cual Jesucristo ya murió. Toda esta culpa y frustración, lejos de alertar al encuentrista, lo hace saber por la enseñanza torcida de aquellos supuestos líderes, que se está redimiendo o liberando, ya que según dicen, que tal sentir, colabora para su autorredención y vida nueva. Pero es todo lo contrario. Él mismo inyecta un elemento de duda, tan fuerte en el sacrificio ya hecho de Jesucristo y su efectividad, a raíz del autoanálisis profundo, de la condición pecaminosa del encuentrista, en el que es guiado hasta el quebranto, ese elemento de duda sembrado nace y crece fuera del encuentro, del cual falsamente se enseñara, que debe ser apaciguado no con fe en el sacrificio de Jesucristo, sino con otro encuentro, o con una dependencia del experimentar continuamente la cruz, la automortificación, desligándolo de su fe en Jesucristo, y llevándolo a sus propios méritos. ¿Será esto de Dios? Todo cristiano bien formado en la Biblia, ha de saber que la salvación no se merece, se acepta por fe en el sacrificio único y sin imitación de Jesucristo, por el cual y únicamente podemos ser salvos o redimidos, y no por nuestros fútiles méritos, cualesquiera que sean. El abrazar esta práctica de imitar la cruz, solo acrecentará la culpa y, por ende, el deseo de más autocastigo. Un círculo vicioso que lejos de acabar, nos separa del perdón y la salvación gratuita. ¿Qué no es este el trabajo de Satanás? El acusarnos de nuestra culpa y hacernos sentir miserables. ¿Será esto de Dios? El Señor prohibió terminantemente a su pueblo Israel toda práctica del paganismo. Cuando el pueblo de Israel cayó en estas prácticas, las consecuencias fueron catastróficas. Lo que sucedió a los judíos debe de ser una alerta a la Iglesia en estos últimos tiempos. Por favor, lea detenidamente el siguiente pasaje de la Biblia. Cuando entres a la tierra que Jehová, tu Dios, te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas abominables Jehová, tu Dios expulsa a estas naciones de tu presencia. Perfecto serás delante de Jehová, tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen. Pero a ti no te ha permitido esto Jehová, tu Dios. Deuteronomio 18, 9. Hermanos, apartémonos de toda práctica pagana contraria a la Biblia, que nos desvían de la relación con Dios. 3. Liberación. Quiebra de maldiciones. Castellanos refiere en su libro, Sueña y ganarás el mundo, página 123 al 124, que está comprobado que espíritus demoníacos controlan las vidas, impidiéndoles desarrollarse como cristianos auténticos, y que cuando un creyente no da el fruto que Dios espera, es síntoma de que alguna fuerza adversa está operando en su interior. También afirma que, el éxito del ministerio comenzará según él, solo hasta cuando las maldiciones que atan a cada uno de sus miembros, sean cortadas en el encuentro, tales como problemas pasados, maldiciones durante la niñez, etc.
ataduras que deben ser reprendidas y cortadas de cada vida. Y que, igualmente para que la gente hable lenguas, hay que romper maldiciones que existen en ellos, y echar fuera toda posesión demoníaca, en el nombre de Jesús. Castellanos, afirma que, eso es precisamente lo que se hace en los encuentros. Solo así el participante comenzará con una vida nueva a partir de ahí, no antes. Ojo, no antes. Vuelve al tema de posesión demoníaca de cristianos y dice, cientos de pastores y líderes en el mundo, continúan discutiendo acerca de la existencia o no de demonios en los cristianos y mientras se ocupan de esto, el diablo está haciendo su trabajo. César Castellanos, del libro, Sueña y ganarás el mundo, página 155. Continúa el tema de posesión en los cristianos y dice, algunas personas batallan día tras día con malos pensamientos e impurezas, y esto sucede porque puede haber dos señores sentados en el trono. César Castellanos, del libro, Sueña y ganarás el mundo, página 177. Continúa con el mismo tema de cristianos poseídos y dice, la manifestación de maldiciones, revela la presencia y actuación de demonios en las vidas. César Castellanos, del Manual de Realización del Encuentro, página 38. Termina el tema, afirmando la realidad de que todos los cristianos heredamos maldiciones. La maldición hereditaria, viene por niveles diferentes y, a través de las generaciones. César Castellanos, del Manual de Realización del Encuentro, página 40. Por todo lo anterior, César Castellanos dice y cito. El gran problema de muchas denominaciones es que están llenas de conceptos teológicos y han buscado argumentos bíblicos para convencer a la gente de que no es necesario pasar por liberación, haciéndoles creer que basta con aceptar a Jesús. César Castellanos, libro, Liderazgo de éxito a través de los 12, página 250. Curiosamente, estas mismas palabras, están ampliamente repetidas en documentos vaticanos que han sido ratificados frecuentemente por la Iglesia Católica Romana, los cuales sin duda están actualmente vigentes, como lo son las maldiciones dadas en el Concilio de Trento, con motivo de erradicar a los protestantes evangélicos en tiempos de la Reforma. Y que sin duda el sacerdote católico, José María Escrivá de Balaguer, honraba, como también el sacerdote católico, Íñigo de Loyola y que, al parecer estos supuestos cristianos evangélicos, también, en vista de sus palabras que las secundan. En 1962, en la apertura del Segundo Concilio del Vaticano en Roma, el Papa Juan XXIII afirmó, yo acepto totalmente lo que se decidió en el Concilio de Trento. El Segundo Concilio del Vaticano también propone los decretos del Concilio de Trento. El 31 de diciembre de 1995, honrando el 450 aniversario del Concilio de Trento, el Papa Juan Pablo II declaró, las conclusiones del Concilio de Trento mantienen todo su valor, o continúan en vigencia. Aquí, enumeramos algunos de los anatemas, maldiciones, del Concilio de Trento, todos los cuales fueron renovados por el Segundo Concilio Vaticano, el Código de la Ley Canónica, y el actual Catecismo de la Iglesia Católica, y que continúa en los tiempos actuales como la enseñanza oficial del catolicismo romano, manteniendo los dogmas inflexibles de la infalible Iglesia Católica, a pesar de declaraciones contrarias hechas por cualquier persona. Leamos y tomemos especial cuidado en las marcadas con rojo, las cuales están de acuerdo con César Castellanos. 1. Si alguien negara que por el bautismo, la culpabilidad del pecado original es perdonado o niega que la justicia, santificación y redención de Jesucristo es aplicado a ambos, adultos y bebés por el sacramento del bautismo, esa persona será anatema, maldita. 2. Si alguien dijera que los sacramentos de la nueva ley, los 7 sacramentos de la Iglesia Católica Romana, no son necesarios para la salvación, y que sin ellos, uno puede obtener de Dios, por fe solamente, la gracia de justificación, esa persona será anatema, maldita. 3. Si alguien dijera que el bautismo no es necesario para la salvación, que esa persona sea anatema, maldita. 4. Si alguien dijera que, después del recibimiento de la gracia de justificación, la culpabilidad es perdonada y la deuda de castigo eterno es eliminada,
Que ninguna deuda de castigo temporal tenga que pagarse, ya sea en este mundo o en el purgatorio, antes que las puertas del cielo puedan abrirse. Que esa persona sea anatema. Maldita. 5. Si alguien dijera que, el sacrificio de la misa, donde la víctima da su vida y por el cual nosotros somos reconciliados con el Padre y es diariamente inmolado en el altar por los sacerdotes, es solamente una conmemoración del sacrificio consumado en la cruz, pero no es propiciatorio, ofrecido por los vivos y los muertos, por los pecados, castigos, satisfacciones y otras necesidades, que esa persona sea anatema. Maldita. Sin duda que César Castellanos no arroja nada nuevo al dogma católico, excepto claro que él mismo vino a rescatar lo que a Jesucristo se le quedó a medio terminar. Esta nueva práctica de autorredención, por imitación de la cruz, es necesaria según este supuesto cristiano evangélico, en vista de que cuando recibimos a Jesucristo no lo somos del todo y que necesitamos de un encuentro para ser completamente justificados. Estas personas parecen ignorar que, cuando venimos a Cristo Jesús, Él borra todas nuestras iniquidades, Él es el que perdona todas nuestras ofensas. El acta de decretos que era contraria a nosotros quedó abolida y clavada en la cruz del Calvario. Ese es precisamente el mensaje de la cruz de Cristo, no otro. Colosenses. Capítulo 2. Verso 14. En estos encuentros supuestamente se quitan maldiciones indistintamente, tanto a cristianos como a no cristianos, haciendo a un lado el valor del sacrificio de Cristo, que llevó ya el pecado de los cristianos. Sí. De los cristianos o nacidos de nuevo, para más claridad debo decir. Porque ningún encuentro quita maldiciones en sí mismo. Solo Jesucristo puede hacerlo, así que al menos que la persona se convierta, no será verdaderamente libre, sin importar a los muchos encuentros que vaya. Lo más extraño es que las personas que van a estas actividades son en su mayoría cristianos. Que al someterse a esto, están lanzando al suelo el sacrificio de Cristo en la cruz. Habrán leído Gálatas capítulo 3, verso 10 al 14, donde podemos ver que no es por obras, sino por fe. Por otro lado, también recalco, como ya lo he hecho antes, que estas doctrinas tocan con muchas otras, todas ellas de procedencia satánica que buscan la redención siendo sus propios redentores o salvadores. Y para muestra un botón, a continuación, unas palabras de la escritora M. Basilea Schilling, de su publicación, Los cristianos y el yoga, donde veremos el porqué de la importancia de la regresión al vientre materno y la autorredención, enseñada en los encuentros. ¿Qué es el yoga? El yoga, en el sentido del hinduismo, es un grupo de métodos que, con la ayuda de las asanas, o ejercicios corporales respiratorios, y de meditaciones, debería liberar el alma humana de todo lo terreno. Esta liberación aspirada tiene un doble significado. No se piensa solamente en la existencia individual del hombre que practica el yoga, sino principalmente en el ciclo de las reencarnaciones, también llamadas transmigraciones del alma. El alma no purificada del hombre, según la antigua doctrina hindú, tiene que entrar siempre de nuevo en un seno materno y nacer de nuevo, obligado por su karma, es decir, su acción anterior. Solo cuando logra purificarse por su propia fuerza, llega a la redención, y con ella a la liberación de cualquier reencarnación o vidas pasadas. La redención significa al mismo tiempo la comprensión de que el alma individual, Atman, en último término, es idéntica con el alma mundial, Brahman. Por tanto, la base del yoga indio es la concepción que cada alma, por su naturaleza y sustancia, está unida en lo más profundo, con lo divino. Aquí está la tentación secreta del yoga. Enseña la deificación del hombre, o sea, hombre, Dios. El hombre para él, no es la imagen de Dios dañada por el pecado original, sino Dios mismo. Por eso su capacidad para autoliberarse o redimirse por sí mismo, pues él mismo es Dios.
4. Llanura del Espíritu Santo. Todo aquel que adquiera la seguridad de la salvación, debe ser lleno del Espíritu Santo, porque Él pasa a cubrir todo vacío que la persona pudiera tener. Por lo cual no puede rechazar el Espíritu de la visión. ¿Y quien lo rechaza? Está en contra de Dios y sus siervos, y hay que aislarlo y de poderse, echarlo de la comunidad o iglesia. 5. Unción. Aquí acentúan que, solamente la persona adhiriéndose a la nueva visión del Evangelio, creada por la G12, puede tener una nueva unción, que es la que traerá el éxito. Nota. Pero la unción ya la tenemos. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Primera de Juan capítulo 2. Verso 20. Esto de la unción y de los ungidos de Jehová. Hay que estudiarlo bíblicamente. Este asunto de que no se pueden tocar a los ungidos de Jehová. Lo han utilizado muchos líderes para proteger la corrupción dentro de sus ministerios, porque cualquier pregunta o cuestionamiento que tenga una oveja, sobre doctrina o métodos, o decisiones de sus líderes, caen bajo la premisa de que no se puede discutir lo que el líder diga o haga, porque él es el ungido de Jehová. No perdamos de perspectiva de que algunas personas en movimientos como el de la lluvia tardía creen que en los tiempos finales en que vivimos Dios levantará una nueva raza de profetas y apóstoles que serán superungidos por encima de los demás, a los cuales hay que acudir para estar bajo su manto profético o apostólico. Esto también promulga a la nueva reforma apostólica. 6. Enseñanza de la visión. El tiempo del encuentro es uno de los mejores momentos, para que, los nuevos y viejos creyentes, o invitados empiecen a enamorarse de esta visión de la iglesia, y decidan comprometerse con ella, ya sea, económicamente, como servidores, como pregoneros de ella, y por supuesto, tienen que ser parte todos sin excepción de la visión, la cual tiene 4 pilares que son: ganar, consolidar, discipular y enviar. En resumen, multiplicarse. Todo bajo una gran presión de encomienda supuestamente divina, que cae en un círculo vicioso, de justificar al hombre por medio de un encuentro. En el culto o los cultos que se desarrollan semanalmente se enfatizan hasta el cansancio, la necesidad y obligatoriedad de asistir a los preencuentros, encuentros, posteencuentros y reencuentros. Se motiva a las personas con palabras alentadoras y si esto no basta, se toca el ego de los hermanos, se utilizan frases o versos bíblicos fuera de contexto para presionar diciendo cosas como que Dios quiere a valientes y que los cobardes morirán en el desierto, una vez más haciendo uso y abuso de presiones psicológicas. Piden que las personas se comprometan a llevar adelante la visión y que los que no lo hacen son rebeldes, improductivos, cobardes y otras denigraciones, tanto sutiles como claramente ofensivas. Muchas otras actividades de la iglesia son recortadas o anuladas. Ya no es importante el estudio a profundidad de la Biblia. La prioridad pasa a ser el G12, o la visión celular. El método pasa a ocupar el primer lugar, y no Jesús con su fundamento en la Biblia. Y es aquí donde tarde o temprano viene la ruptura, muchos se retiran disconformes por el abandono de la palabra de Dios como autoridad. Los defensores del G12 dirán que no es así, que para ellos la Biblia sigue siendo importante, pero en la práctica, no es así. La realidad es que cuando se prioriza una visión y otros textos elaborados como el manual del encuentro, uno va descubriendo lo que en realidad es importante para ellos. El mismo Castellanos lo afirma cuando dice, y cito: el éxito del crecimiento se debe a este modelo. No conozco algo más poderoso que esto. César Castellanos, del libro Sueña y ganarás el mundo, página 100. También asevera, y cito: las células no son un programa de la iglesia, son el programa de la iglesia. Todo cuanto se haga debe girar en torno a ellas. César Castellanos, del libro Sueña y ganarás el mundo, página 102. No deja de decirlo, y cito: la iglesia celular es el paradigma de la congregación más poderosa del mundo.
Se puede decir que un pastor que no entre en esta dimensión, está matando el progreso del Evangelio. César Castellanos, del libro Sueña y ganarás el mundo, página 201. Y referente al mismo tema, termina diciendo: implementar el modelo de los 12, implica abandonar lo tradicional y lanzarse a conquistar un mundo totalmente diferente, pero efectivo porque a través de él, el crecimiento está garantizado. César Castellanos, del libro Liderazgo de éxito a través de los 12, página 246. En otras palabras, a los hermanitos evangélicos les están vendiendo gato por liebre. Y lo peor de todo es que es su propio pastor el que los ha metido en estas abominables herejías, tan solo por unos dólares más al aumentar su rebaño, llevando a las almas a prácticas de ocultismo y haciendo todo lo contrario de lo que enseña la palabra del Señor. Avivamiento, o apostasía. Son muchos los testimonios que dicen que, la iglesia donde entra este movimiento resulta en iglesia dividida. Y la división la ejecuta el mismo pastor, quien una vez que ha instalado la famosa visión de César Castellanos, o los encuentros de Cash Luna, divide la iglesia en dos grupos, los que están en la visión y los que no están en la visión. Los que no están, son completamente aislados, y castigados desde el púlpito con regaños o presiones psicológicas, quedándoles en el mejor de los casos tres destinos. 1. O se unen a la visión, 2. O serán excluidos de la participación activa eclesiástica sin excepción, y 3. Se tendrán que marchar de la congregación. Nunca más se dará libre lugar al servicio de los dones, dados por el Espíritu Santo, a los hermanos dentro de la iglesia. Porque todo tendrá su lugar mecanizado. Todo individuo tendrá que estar dentro de la supuesta visión para poder servir. También toda persona dentro de la supuesta visión está llamada a ser líder de célula de 12, todos están llamados a ser cabeza o caciques, incluso habrá gente que sirva que no tenga el don para hacerlo. No quedará espacio para que los demás dones surjan con naturalidad, porque no son importantes, ya que lo que se requiere son líderes que provoquen un crecimiento, a los cuales solo bastará que tengan el visto bueno del gobierno de los 12 para ser levantados como tales, y esto sobre la base que lograron conseguir sus propios 12. Y no porque tengan el llamado del Espíritu Santo, el don pastoral o el conocimiento escritural requerido para cuidar de ese o cualquier rebaño. Se pretende que el nuevo converso se desarrolle y obtenga un crecimiento en tiempo récord, alterando los procesos bióticos y naturales. Aproximadamente en 3 meses ya es líder sin haber estudiado a fondo la Biblia. En su formación acelerada, de nuevo papá niño. Un fenómeno espiritual. Este fue bombardeado y programado con los conceptos y reglas del G12, y ya está preparado para captar adeptos e incluso presidir encuentros y encuentros. ¡Qué ridiculez! Concordamos que un nuevo convertido desde el momento que acepta a Jesús puede testificar a otros de su fe, pero no compartimos el criterio de que pueda liderar un grupo hasta que alcance madurez, Hebreos capítulo 5, verso 13-14. El cual dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Jesús se tomó 3 años en preparar sus discípulos. ¿Cómo es posible que se haga lo mismo en 3 meses con unos cursillos? Este movimiento se maneja como una industria en donde de forma acelerada pasa de niño a adulto sin seguir las pautas del crecimiento normal. El mismo Espíritu Santo será sustituido por el gobierno de los 12. Ellos ponen, ellos quitan. No importa cuántos dones el Espíritu de Dios derrame sobre la congregación, si ese don no ayuda al crecimiento cancerígeno de la iglesia, será relegado y tratado como innecesario. Nadie escapará del supuesto espíritu de la visión.
Se hará creer al pueblo que el Espíritu Santo habla a través de los 12 principales, G12, incluso el mismo pastor les hará creer a sus mismos 11, que esto sucede así, después de unos días de ayuno y unas cuantas reuniones. La estructura de mando piramidal que se va estableciendo crea una jerarquía. Los encargados de las células lentamente van forjando un andamiaje, haciendo que los demás arriba se sientan superior por ser los que tengan más contacto con el pastor general. Y con el tiempo el pastor es una persona inaccesible, apartado, para el resto de la congregación, ya que todos tendrán líderes y esos líderes serán sus consejeros, maestros, pequeños pastores y etc. Como lo dice el mismo César Castellanos, y cito. En estos grupos de hogar, que actualmente llamamos células de crecimiento, el líder actúa como un pastor que enseña, aconseja y despeja las dudas. César Castellanos, del libro Sueña y ganarás el mundo, página 103. Nuevamente lo menciona y dice, en las células es donde se extractan los líderes de 12. En las células es donde las personas maduran y en donde hay medicina para sus vidas. Las células son la columna vertebral de la Iglesia. César Castellanos, del libro La revelación de la cruz, página 152. Continúa afirmando todo lo anterior cuando dice, el deseo ardiente de su corazón debe ser el ganar su ciudad y nación para Cristo, a través del gobierno de los 12. Es decir, haciendo de cada miembro de la Iglesia un líder. César Castellanos, del libro La escalera del éxito, página 20. El pastor actuará como rey de un sistema en donde aparecen príncipes y princesas. Esto contradice abiertamente las enseñanzas de Jesús, que dijo, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Mateo capítulo 23, verso 11, Lucas capítulo 22, verso 26. El pastor siempre convive con las ovejas. Tristemente esta estructura piramidal conlleva abuso de autoridad. Contradecir a un líder o pastor es considerado un atentado contra Dios, y se convierte en rebelde. Estos abusos son los que evidencian el engaño y cuando los hermanos se dan cuenta, ya la iglesia está minada por las metodologías manipulativas. A la larga muchos cristianos optan por retirarse de sus congregaciones al verlas invadidas por las falsas doctrinas del G12. El grupo que casi siempre se opone a la visión, siempre son los fieles de la iglesia, los fundadores del templo y conocedores de la Biblia. Mientras Jesús enseñó que el que no está contra él, hay que dejarle predicar, Lucas capítulo 9, versos 49-50. Estos prohíben y afirman que el que no está con ellos, hay que hostigarlo e incluso perseguirlos. Estos movimientos absorbentes, visionarios y sectarios son el SIDA espiritual, resultado de una relación ecuménica con doctrinas antibíblicas, que destruye la unidad verdadera eclesial y familiar. Y no debemos permitir que tales ideas de hombres nos dividan, porque el Evangelio de Jesús nos lleva a la unidad por una misma fe y armonía, y todo lo que sea contrario a ello, ni proviene de Dios, ni debemos aceptarlo. Gálatas capítulo 5, verso 22 al 26. Por favor, lea detenidamente el siguiente pasaje de la palabra del Señor en Romanos capítulo 16, verso 17-18. El cual dice así. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Apostasía. Apostesontai. Palabra griega que se encuentra 2 veces en el Nuevo Testamento en Hechos capítulo 21, verso 21, y en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. El término más general es apartarse, y expresa la idea de abandonar la fe, de llegar a una incredulidad que destruye toda esperanza, y rendirse a las falsas creencias de los herejes. Miremos algunos ejemplos de personas apóstatas en las Sagradas Escrituras.
En el Antiguo Testamento miremos a Saúl. En 1 de Samuel capítulo 15, verso 11. También, Amasai, segunda de Crónicas capítulo 25, verso 14 al 27. A muchos discípulos en el Nuevo Testamento, Juan 6, 66. Como Himeneo y Alejandro. 1 de Timoteo capítulo 1, versos 19, 20. También a Demás, en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 10. Por supuesto que hay más personajes en la Biblia con antecedentes de apostasía, y la historia del mal terminará con un período muy grande de apostasía. Alejémonos de todas estas nuevas herejías, para no estar en el grupo de los apóstatas. Conclusión. Hoy más que nunca necesitamos regresar a la palabra del Señor, volver a la enseñanza, necesitamos regresar los domingos a la escuela dominical, solo volviendo a la palabra, podremos escapar de este diabólico ataque de Satán contra nuestra iglesia. Exhorto a todo pastor, que gusta de andar buscando a los hacedores de milagros, a los falsos profetas, a los falsos apóstoles y sus recetas instantáneas de crecimiento, los cuales hacen uso de palabras bonitas, a que se sometan más a Dios, y trabajen duro, en lugar de estar buscando las cosas fáciles y de procedencia del enemigo. También exhorto a los hermanos en general, a que busquen una buena iglesia, que ame y respete la palabra del Señor y que ame la bendita segunda venida del Señor Jesús. Salga lo más pronto posible de las iglesias apostatas, para que tengan el privilegio de irse con el Señor en el arrebatamiento de la iglesia. Apocalipsis capítulo 3. Verso 19 al 22, dice: Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios les bendiga. Opiniones y pronunciamientos de otros pastores y organizaciones. Asambleas de Dios en el Brasil. Ellos dicen cuánto sigue. Ante el avance de la más nueva herejía, que invalida el carácter cristiano adquirido a través de la regeneración en Cristo, basándose en la autorrealización y en la mudanza de conceptos bíblicos, nosotros, los del Consejo de Doctrina de la Convención General de las Asambleas de Dios en el Brasil, en la persona de su presidente, hacemos público nuestro parecer oficial sobre lo que llaman el G12. A veces, aparecen en el escenario evangélico brasilero algunos movimientos de características eminentemente fluctuantes. En estos días, el más nuevo de ellos es el G12, que promueve sutilmente un nuevo estilo de vida cristiana, reflejado en la visión de éxito rápido y fácil, y de un crecimiento mágico y milagroso de la Iglesia, a través de una supuesta revelación de Dios recibida por el líder del G12, que sueña en tener la mayor iglesia del mundo, haciendo así cualquier cosa para alcanzar sus intenciones de autopromoverse como líder mundial interdenominacional, proponiendo un nuevo concepto religioso, con cambios en la liturgia, en las buenas costumbres, en la doctrina sagrada, en el concepto real de la Iglesia de Cristo, en el lenguaje genuino de la predicación del Evangelio, en la conducta cristiana, en el comportamiento ético y estético del creyente, con una dosis excesiva de estímulos a la búsqueda frenética por prosperidad instantánea, liberación autosuficiente, unción mágica y perfección absoluta, valiéndose de desavisados e inocentes para esparcir sus herejías. Al contrario de lo que muchos imaginan, el G12 no es un grupo evangelísticamente serio. No trabaja para el bien común del Evangelio y ni para sumar con las otras iglesias existentes. Se trata de una organización herética que intenta tomar miembros de iglesias ya constituidas con fines declaradamente financieros. El ejemplo de lo que estamos hablando es la solicitud de donativos de toda y cualquier denominación para su obra faraónica intitulada Canaán aquí en la tierra, tipificando sus reales intenciones. La Asociación Bautista del Salvador, ABS, repudia las herejías del G12. En una de sus asambleas, de las más concurridas, que contó con la participación de más de 60 iglesias, la ABS definió su posición favorable al método de multiplicación a través de células, y rechazó y repudió el movimiento G12 con sus prácticas heréticas.
La A.B.S. definió también la formación de comisiones permanentes para tratar las cuestiones teológicas y jurídicas, a fin de orientar a las iglesias que estén comprometidas en la visión del G12 y quieran corregir sus errores. Del libro, El movimiento del G12 y su peligro en la iglesia. Autor, Mario E. Fumero. El historial del avance de esta corriente. Aunque esta famosa visión vino de parte del Vaticano, y más específicamente del Opus Dei, la verdad oculta detrás del G12 apareció disfrazada de evangélica en Colombia por conducto del pastor Castellanos. Aunque podemos decir que en la misma Colombia no ha caído la totalidad del pueblo evangélico en estas corrientes. En Centroamérica el primer país en caer fue Costa Rica. El G12 entró en Costa Rica por un muchacho casado con una hondureña quien, en la década de los 80s, fue enviada como misionera por la cruzada estudiantil Alfa y Omega. Ella conoció a Guido Luis, en ese entonces un joven costarricense sin ninguna preparación teológica, y quien más tarde formó parte del ministerio de Rodney Chávez, quien para ese entonces ya se había convertido a la falsa doctrina del dominionismo, también conocido como Reino Ahora. Guido Luis trabajó en algunos momentos como coordinador de Rodney Chávez en diferentes países, y creemos que así es como fue reclutado por César Castellanos, y comienza los G12 en Costa Rica. Luego atrapó al pez más grande de Costa Rica, entre los evangélicos, al en ese entonces pastor Raúl Vargas, pastor de la iglesia más grande en ese entonces en Costa Rica, como era Oasis de Fe. De momento el pastor Raúl Vargas aparece ya con el título de apóstol y todo cambió, desde ese momento el G12 y el modelo D12, y ahora con otros nombres, domina casi en su totalidad el país de Costa Rica. El segundo país que sucumbió en Centroamérica fue Nicaragua. Era de esperar que esto sucediera en Nicaragua, pues desde que los sandinistas subieron al poder en la década de los 80s, este pueblo de Nicaragua perdió su autoestima, lo que fue traspasado a nuestra iglesia evangélica, y la mayoría de los líderes quedaron con la mala costumbre sandinista de ¿qué me vas a regalar? ¿Y qué beneficio me quedará a mí? Y aquí es donde entra el G12 y el D12, repartiendo beneficios de poder, dinero y gloria. De inmediato los principales líderes de las iglesias más importantes, como Asambleas de Dios e Iglesia de Dios, sucumbieron al G12, y hoy en día, Nicaragua es el segundo país casi en total control del Opus Dei. En Guatemala, a pesar de tener la profunda influencia del pastor Cash Luna, gracias a Dios no ha tenido gran éxito. Las Asambleas de Dios de Guatemala ha sido tajante en rechazar cualquier vínculo con estos movimientos, y esto ha ayudado al resto de las denominaciones. En El Salvador está haciendo estragos, pero no se ha podido posesionar de las dos denominaciones más importantes del país, como son las Asambleas de Dios y la denominación Apóstoles y Profetas. Estas dos denominaciones le han cerrado totalmente las puertas al Opus Dei, disfrazada de la visión G12 y D12. En Honduras, ya ha penetrado a través de los Apóstoles de la Prosperidad. Pero gracias a Dios este país tiene una confraternidad evangélica muy sólida y le ha cerrado las puertas a todo movimiento herético, lo que ha permitido que las principales denominaciones estén al margen de estos movimientos de infiltración. Gracias a Dios por esto. Tristemente en México, la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas han sucumbido ante estas nuevas corrientes, siendo la capital, Monterrey y Querétaro, los principales focos de la G12. Cabe mencionar que aquí, los encuentros del G12 contienen un alto grado del paganismo católico romano, y es que el mexicano es el más grande idólatra de Latinoamérica, por lo que el evangélico mexicano fácilmente puede ser arrastrado por el paganismo. Solo así entendemos el por qué México ha sucumbido de forma espantosa ante el Opus Dei. Sin embargo, hay paladines que se niegan a volver a la gran ramera, y ellos, cual guerreros de Cristo, se están enfrentando con los corruptos pastores que por unos dólares más han vendido el cuerpo de Cristo. Un estudio y recopilado del hermano Willy Aguilar M. Bendiciones a todos los que están en Jesucristo.